Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Y le agradecemos al Señor que podemos estar juntos alrededor de su presencia y podemos considerar algo más acerca de su palabra. El día de hoy nosotros vamos a compartir algo que es fundamental en la economía neotestamentaria. Es fundamental en la economía divina y es fundamental que nosotros, como creyentes, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra pueda conocer este aspecto que Dios ha dejado en su palabra y pueda conocer la realidad y la importancia y el peso que tiene este tema que vamos a tratar hoy en estos momentos. Es un tema que vamos a considerar en varias reuniones. Hoy lo que vamos a hacer es una introducción. Y vamos a empezar leyendo un texto en las Escrituras, Mateo 25:31 y Apocalipsis 20, versículo 4. La historia de la iglesia en los primeros siglos y sobre todo a partir del tercer siglo, cuando empezamos a mirar patrística o los padres de la iglesia, vemos que a partir del tercer siglo este tema que vamos a compartir fue distorsionado por causa de la enseñanza alegórica. Porque en la historia de la iglesia y sobre todo en la escuela de Alejandría se empezó a alegorizar mucho la Biblia y a espiritualizar mucho los temas. Y se salieron de aquella enseñanza que en los primeros 3 siglos de la iglesia nuestros amados hermanos presentaron, que casi siempre fue una enseñanza histórico-gramático. Histórico-gramático quiere decir que lo que se dice en la Biblia sucedió realmente como está escrito. No podemos negar que la Biblia también tiene una lectura cristológica, ¿cierto? Porque cuando tú lees la Escritura es imposible negar que encontramos a Cristo. Pero también tiene otra lectura eclesiológica, porque no solamente vemos a Cristo con la iglesia, vemos a Cristo en la iglesia, pero también tiene otra lectura profética. Y también vemos otra lectura escatológica. Entonces, el mismo contexto de la Escritura a nosotros nos va a autorizar cómo se debe interpretar la Biblia, ¿cierto? Entonces, para empezar, vamos a leer el texto, Mateo 25:31. Recuerde, Mateo 24 nos habla de la venida de Jesucristo, ¿cierto? Los discípulos estaban con el Señor y entonces los discípulos le dicen, mira, maestro, esos grandes templos. Y entonces el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿cierto? Y efectivamente sucedió cuando el Imperio Romano destruyó el templo y literalmente sacaron las piedras para sacar el oro, ¿cierto? Entonces empieza a preguntarle por las señales próximas. Y el Señor empieza a decirle que vendrán falsos profetas, falsos cristos, hasta que llega Mateo 24 y habla de su venida. Inmediatamente a su venida se enlaza con la parábola cuando habla del siervo fiel y prudente, el ecónomo fiel y prudente. Y luego se enlaza con las 10 vírgenes, que también habla de la resurrección. Hasta que llegamos al capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos a volverlo a leer. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá en la segunda venida del Señor. Hoy nuestro amado Cristo está sentado en un trono de gloria con el Padre. Recuerda que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta, ¿cierto? Y el Señor Jesús dice en Apocalipsis 3, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces aquí este texto que estamos leyendo, naturalmente está hablando de la segunda venida del Señor. Y cuando Él venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria. Y este trono de gloria es el trono que le prometieron a Jesús como hombre. Porque recuerda que cuando fue la anunciación del ángel a María, que Él se iba a sentar en el trono de David su padre. Y cuando Jesús estuvo en los días de su carne, nunca se sentó en el trono de David como rey,
¿cierto? Recuerde, vino humilde, vino manso, ¿cierto? Y murió por nuestros pecados. Entonces, la ubicación de este texto es la segunda venida del Señor, que va a venir en su gloria, porque recuerde que Él volvió a la gloria. Él le dijo en Juan 7:17, en adelante, en su oración como sumo sacerdote al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, cuando el Señor Jesucristo asciende, vuelve a la gloria del Padre. Por eso Filipenses 2, del 5 al 11, nos dice que todo mundo confiese que Jesucristo es el Señor en la gloria de Dios Padre. Ahí dice para la gloria de Dios Padre, pero la palabra griega es eis, que significa hacia la gloria de Dios Padre. Entonces el Hijo de Dios vuelve a la gloria del Padre. Entonces, como Él está en gloria, cuando venga en su segunda venida, ¿cómo viene? En gloria. ¿Y se sentará en dónde? En su trono de gloria. ¿Sí? Primer texto. Segundo texto, Apocalipsis 20, versículo 4. Hoy lo que vamos a ver es una introducción. Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Preste atención. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es Cristo y la iglesia en el milenio. Vamos a empezar a considerar qué dicen las Escrituras acerca de esta palabra que acabamos de leer, que es 1000 años. Kiliai ete, dice en el griego. Quiero volver a leer este texto del Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva, porque antes de empezar a considerar este asunto, quiero que establezcamos quiénes van a estar en el trono, en los tronos que acabamos de ver. Apocalipsis 20, versículo 4, voy a leerlo del Nuevo Testamento griego de Francisco La Cueva. No va a sonar muy en orden porque el Nuevo Testamento griego interlineal no lleva un orden en las oraciones. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado les. O sea, les fue dado juicio. Y vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios. Ese es un grupo. Los que estaban en el trono fueron los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y los cuales no adoraron a la bestia ni a la imagen de ella, y no recibieron la marca en la frente y sobre la mano de ellos, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Las Escrituras nos muestran, Juan nos muestra por el Espíritu Santo lo que se le mostró cuando estuvo en el cielo, cuando dice que fue llevado en el Espíritu y allá vio visiones de Dios. Y terminando ya Apocalipsis, nos presenta un aspecto muy importante para la vida nuestra como creyentes. Ve tronos, ve el cielo, y en esa visión ve unos tronos. Y en esos tronos ve unos sentados. Pero cuando los ve sentados en esos tronos, Él discierne, y cuando nos escribe nos dice, esos que estaban en el trono, esos se les dio facultad de juzgar. O sea, esos que estaban sentados ahí, se sentaron porque tenían facultad para juzgar. Y empieza a decirnos unos que fueron decapitados por causa del testimonio del Señor, ¿cierto? Otros que no adoraron a la bestia ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿cierto? Entonces, naturalmente, ¿cuál es el contexto? El contexto es el contexto de la gran tribulación. Ese es el contexto, ¿cierto? En el que aparecen los tronos. Entonces, antes de empezar a considerar este asunto, vamos a mirar las 3 escuelas que existen en relación con el milenio, ¿cierto?
Porque lo que nosotros vamos a presentar, naturalmente, nos añadimos a una escuela. Entonces vamos a mirar, existe el premilenialismo, una de ellas. Ella nos dice que Cristo volverá a la tierra literalmente y corporalmente antes que la edad milenaria comience, en el cual Cristo reinará 1000 años. El amilenianismo dice que no hay futuro milenio literal en la tierra después de la segunda venida de Cristo. El tercero es postmilenianismo, que dice que fue creado en el siglo XVII y dice que a través de la predicación del evangelio todo el mundo será cristianizado y traídos a la sumisión del evangelio antes de que Cristo regrese. Cristo regresa después del milenio. Esas son las 3 escuelas que existen en relación con la doctrina del milenio. Hoy vamos a empezar en esta introducción a mirar primero, que es muy importante, qué han dicho los hermanos del primero y del segundo siglo en relación con la doctrina del milenio. Si ellos creían, la iglesia primitiva, si ellos creían que iba a haber un milenio literalmente, ¿sí? O sea que Cristo iba a venir literalmente a la tierra, o que Cristo no iba a venir literalmente a la tierra y era algo figurado. Entonces, vamos a empezar a leer los testimonios de los que se llaman padres apostólicos o padres de la iglesia. De los padres de la iglesia más renombrados, por decirlo así, estuvo Policarpo de Esmirna, Papía de Hierápolis, Justino mártir, y quiero leer uno último que es Tertuliano. Vamos a leer el testimonio de Papías de Hierápolis dado por Eusebio en su libro Historia Eclesiástica. Eso está en Historia Eclesiástica, el libro 3, capítulo 39, versos 10 al 13 en la página 193. Mire lo que dice Eusebio en el año 300 de Papía de Hierápolis, que vivió entre el año 90 y 160, 70 y 160. Dice, el mismo Papías cuenta además otras cosas como llegadas hasta por él por tradición no escrita, algunas extrañas parábolas del Salvador y de su doctrina, y algunas otras cosas todavía más fabulosas. Entre ellas dice que después de la resurrección de entre los muertos habrá un milenio y que en el reino de Cristo se establecerá corporalmente sobre la tierra. Entonces eso era lo que pensaba Papía de Hierápolis. Y Papía había escuchado personalmente a los apóstoles. Entonces, este que escuchó personalmente a los apóstoles decía, creía y entendía, porque escuchó personalmente a los apóstoles, que Cristo iba a venir literalmente a la tierra una segunda vez, iba a establecer un reino que se llama el reino milenial. Un testigo. Vamos a leer el libro de Patrología 1 de Johannes Quasten, donde en la página 218 nos dice qué pensaba Justino mártir, que era filósofo, acerca del milenio. Esto que vamos a leer aparece en el diálogo con Trifón, que es el diálogo 80. El libro de Patrología dice así, ideas escatológicas. En cuanto a su doctrina escatológica, Justino comparte las ideas quiliastas sobre el milenio. Ellos llamaron en la historia de la iglesia esta doctrina quiliastas porque la palabra griega para 1000 en griego es kilios. Entonces le llamaron así, quiliastas. Entonces dice, yo por mi parte, este es Justino, yo por mi parte, y si algunos otros cristianos de recto sentir en todo, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, sino también 1000 años en Jerusalén, reconstruida, hermoseada y dilatada, como lo prometieron Ezequiel, Isaías y otros profetas. Se dice en la historia de la iglesia que Justino mártir tuvo este diálogo con el judío Trifón en el año 135 y lo escriben en el año 140-145. Entonces mire el testimonio de los cristianos primitivos. Ya hemos leído 2 y los 2 creían que literalmente iba a haber un milenio en la tierra. Vamos a leer el mismo diálogo con Trifón, el diálogo 83. Además hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, en el cual en revelación que le fue hecha, profetizó que los que hubieren creído en nuestro Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén.
y que después de eso vendría la resurrección universal y, para decirlo brevemente, la eterna resurrección y juicio de todos unánimemente. Ese es el testimonio de Justino. Ahora vamos a leer otro testimonio de un hermano que fue uno de los hermanos más claros en el siglo II, Ireneo de Lyon. Vamos a leer el mismo libro de Johannes Quasten, Patrología 1, página 288, dice: el libro 5, porque son 5 libros de contraherejías, el libro 5 trata casi exclusivamente de la resurrección de la carne, negada por todos los gnósticos. Como conclusión, habla del milenio, y es aquí donde Ireneo se revela quiliasta, o sea, que creía que iba a haber un milenio literalmente en la tierra. Vamos a leer este libro, Lo mejor de los padres apostólicos, página 316, el testimonio de Jerónimo acerca de Papías de Hierápolis. Dice así: Papías, un oyente de Juan y obispo de Hierápolis en Asia, escribió solo 5 libros que él tituló Exposición de los discursos del Señor, en los cuales, cuando afirma en su prefacio que no solo está siguiendo afirmaciones vagas, sino que tiene a los apóstoles como sus autoridades, y dice: yo acostumbraba a inquirir lo que habían dicho Andrés o Felipe o Tomás o Santiago o Juan o Mateo o cualquiera de los otros discípulos del Señor, y lo que están diciendo Aristión y el anciano Juan, los discípulos del Señor, porque los libros para leer no me aprovechan tanto como la viva voz resonando claramente en el día de hoy en la persona de sus autores. Este Papías se dice que propagó la tradición judía de un milenio y que fue seguido por Ireneo, Apolinar y los otros, que dicen que después de la resurrección el Señor reinará en la carne con los santos. Esto lo toma Johannes Quasten del libro de Jerónimo llamado Vidas Ilustres. Terminemos entonces este testimonio con Ireneo de Lyon, en libro Contra Herejías, libro capítulo 30, versículo 4. Cuando el anticristo devastare todas las cosas en este mundo y hubiese reinado durante 3 años y 6 meses, sentado en el templo de Jerusalén, entonces el Señor vendrá entre las nubes del cielo en la gloria del Padre. Mateo 16, 27. Entonces lo enviará al lago de fuego con sus seguidores. Apocalipsis 19, 20. E instaurará el tiempo del reino para los justos, es decir, el descanso, el 7º día santificado, y cumplirá Abraham la promesa de la herencia. Este es el reino al cual, según la palabra del Señor, muchos vendrán de oriente y de occidente para tomar su lugar junto con Abraham, Isaac y Jacob. En Tertuliano, en su libro Contra Marción, en el capítulo 3, en el versículo 25, también habla de lo mismo, pero no pudimos conseguir el libro, entonces por eso no lo vamos a citar. Con Eusebio y con Agustín de Hipona se empieza a alegorizar el milenio y se empieza a espiritualizar, y ellos empiezan a decir que eso no es literal, que Papías, que Ireneo, ¿cierto?, que Justino, todos ellos distorsionaron el testimonio del Señor porque eso tenía que entenderse simbólica y no literalmente. Entonces quiero leer el mismo libro de Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, 10. Con Eusebio se abandona la interpretación literal e histórico-gramático y se pasa a la alegorización del milenio. Entonces mire qué es lo que dice Eusebio. Yo creo que Papías supone todo esto por haber tergiversado las explicaciones de los apóstoles, no percatándose de que estos lo habían dicho figuradamente y de modo simbólico. O sea, que en los primeros años, antes de Eusebio, se creía que iba a haber un milenio literal donde Cristo iba a reinar con sus santos. Hermano, y esta doctrina es fundamental para los cristianos. Todo creyente en Jesucristo debe conocer qué es el milenio, a qué nos vamos a enfrentar nosotros cuando estemos allá. Quiero leer este libro entonces ya para terminar. El libro del hermano Gino Gianfrancesco, que se llama Aproximación a Apocalipsis, página 1066. Él tiene un comentario
acerca de qué creía el cristianismo primitivo. Dice, hermanos, este es un pasaje sumamente importante que la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos se entendió de una manera literal. Por eso se habla en la historia de la teología del mileniarismo primitivo. Los líderes primitivos como Papía de Hierápolis, como Policarpo, como Ireneo, como otros, sumémosle Justino, eran todos mileniaristas en el sentido literal, interpretando que esos 1000 años son años literales. Entonces algunos cristianos, como vieron que el gran imperio romano se había cristianizado, recuerdan, con el edicto de Milán y el edicto de Nicomedia con Constantino, por lo menos por fuera pensaron que prácticamente había llegado el milenio y empezaron a interpretar este pasaje en un sentido alegórico. Principalmente Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos cristianos, en su libro La ciudad de Dios, es el que introduce en la historia de la iglesia la interpretación alegórica de este pasaje. Como Agustín tuvo tanta influencia prácticamente durante la Edad Media, el alegorismo prevaleció sobre la interpretación literal. Inclusive a las personas sueltas y a grupos pequeños que todavía mantenían la posición de la iglesia primitiva, que eran literalistas, milenarias, se les consideraban como los herejes quiliastas. Sin embargo, era sola esa la posición de los 3 primeros siglos de los líderes cristianos de la historia de la iglesia. Luego comenzó nuevamente a ser restaurada en los últimos siglos, ya en la iglesia moderna. Y terminemos entonces este aspecto con el libro del hermano Evis Caraballosa, que se llama Cristo en el Milenio. Vamos a leer la página 29. Dice, una cuestión crítica en bibliología es la controversia sobre la estructura de la Biblia, con sus divisiones en sus periodos de tiempo que culminan en el milenio. No menos importante es el debate sobre los méritos relativos del acercamiento literal o la espiritualización en la determinación de la grandeza de la gloria en el milenio. La mayor injusticia que se ha cometido contra el contenido de las Escrituras ha sido producto de la alegorización y la espiritualización de las porciones proféticas y escatológicas de la Biblia. Es indiscutible que en la literatura profética y particularmente apocalíptica abundan los símbolos y las figuras de edición. O sea, nosotros no podemos negar eso, ¿cierto? Todo intérprete bien adiestrado en la ciencia y en el arte de la hermenéutica sabe eso sobradamente. Pero un símbolo no se explica simbólicamente. Interpretar una figura de manera figurada no es interpretar. La única hermenéutica válida en cualquier caso es la que interpreta un texto de manera normal, natural, llana, gramático, históricamente, tomando en cuenta la presencia de las figuras de dicción, pero dándoles el significado propio del idioma y de la cultura. Después de todo, interpretar significa dar las palabras y frases las frases la equivalencia y en el sentido pretendido del autor original. Entonces, con esta introducción que vimos, era para considerar qué ha pensado la iglesia de los primeros siglos y qué ha entendido acerca de este tema tan fundamental para la iglesia y decisivo como es el milenio. Vamos entonces ya a considerar las Escrituras. Volvamos a leer el texto de Mateo 25, versículo 1. ¿Qué es el milenio entonces? El milenio es el periodo de 1000 años en la tierra que empezará a partir de la segunda venida de Cristo, y en este periodo se manifestará el gobierno, el reino, la autoridad y la majestad de Cristo. Recuerde, Cristo cuando vino como un hombre en debilidad y fue crucificado en debilidad. ¿Era Dios? Amén. 100% hombre, 100% Dios, pero Él fue crucificado en debilidad. Entonces el milenio va a servir para mostrar la gloria de aquel que fue crucificado, hermano. Para mostrar su gobierno, para mostrar su reino y para mostrar su autoridad. Mateo 25, 31, nuevamente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces hará algo. ¿Qué hará? Se sentará en su trono de gloria. Hermano, el milenio, la centralidad de los 1000 años
la centralidad del milenio es el gobierno y la gloria de Cristo. Recuerde, vendrá en su gloria y se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. Y todas las naciones contemplarán la gloria de aquel que fue crucificado. ¿Sí? Vamos a leer un texto en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Recuerda lo que dicen las Escrituras. La suma de tu palabra es verdad. Entonces vamos a empezar a sumar las Escrituras para ver qué nos revelan de este tema tan precioso que es el milenio. Recuerde, hoy es una introducción. Dios mediante, en la otra reunión vamos a mirar Cristo, la iglesia y las naciones en el milenio. El milenio tiene muchas terminales en la Biblia, ¿sí? Es un tema bien amplio, entonces vamos a tratar de al menos ver unas 3 reuniones. Vamos a leer Isaías 9, Isaías 11, en el versículo 6 viene hablando acerca del milenio. 6, 7, 8 y lleguemos al 9. ¿Por qué decimos que es en el milenio, hermano? Porque dice que morará el lobo con el cordero. Esto se dará solo en el milenio. ¿Listo? Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque, preste atención, la tierra será llena del conocimiento de Yahvé. Llegará un momento entonces en que toda la tierra se conocerá quién es Yahvé. Volvamos a leerlo. Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren al mar. Los que tenemos Biblias Reina y Valera, hay un texto paralelo que es Habacuc, capítulo 2, versículo 14, vamos a leerlo. Habacuc 2, versículo 14. Viene hablando de lo mismo, lo que pasa es que le va a añadir una palabra que no leímos ahorita en Isaías. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. Entonces recuerde, el Señor vendrá en su gloria, Mateo 25, 31, y se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. Y toda la tierra será llena del conocimiento. ¿Y de qué más será llena? De la gloria del Señor. Entonces, ¿qué va a manifestar Cristo? La gloria de Yahvé. Entonces el milenio servirá en parte, porque sirve para muchas cosas. En el milenio se dará a conocer lo glorioso, lo majestuoso, lo grande, lo alto y lo sublime que es Cristo, hermano. Podemos contemplarle cara a cara su gloria, hermano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren al mar, lo mismo que decía. José, el soñador de sueños, ¿lo recuerdan? Cuando empezamos a considerar la vida de José, José es una fuerte figura de nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro que se llama Vidas Paralelas, y en ese libro se compara la historia de José con la historia de Cristo. Cuando empezamos a examinar, por ejemplo, Cristo fue vendido por 30 piezas de plata por el Iscariote. José fue vendido por tantas piezas de plata por sus hermanos. ¿Cierto que sí? José fue despreciado por sus hermanos. Cristo fue despreciado por los judíos. ¿Cierto? A José solo reconocieron cuando estaba reinando. Bueno, lastimosamente los judíos solo reconocerán a Cristo cuando esté en su trono de gloria. ¿Cierto? José se casó con una gentil, ¿cierto? La hija del sacerdote Deón. Cristo se casó con una gentil, la iglesia. Entonces José es una fuerte figura de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa figura vamos a leer algo. Génesis 45, versículo 13. Génesis 45, versículo 13. Entonces aquí tenemos a José ya reinando en Egipto. Recuerde, José era amo y señor de Egipto, del mundo. Y todo el que necesitaba alimento iba ¿a dónde? José, porque el alimento se hallaba única y exclusivamente en José. El alimento se halla única y exclusivamente en Cristo.
Él dijo, yo soy el pan de vida. O sea, no hay alimento fuera de Cristo. Génesis 45:13 dice, cuando sus hermanos lo reconocen y dice, haréis pues saber a mi Padre toda ¿qué? Toda mi gloria. ¿Cierto? Entonces aquí estamos viendo cómo José era figura de Cristo incluso en eso. En que los hermanos de José iban a conocer la gloria de José. Y lo mismo sucederá. Conocerán los judíos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos nosotros que el milenio es un periodo de 1000 años en el cual cuando Cristo venga en su segunda venida establecerá el reino sobre la tierra. Vamos a empezar a mirar algo, hermanos. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, que los coloca en el huerto, Dios en Génesis 1, 26, 27 les da un mandamiento. Cuando dice que los creó a la imagen y semejanza de Dios, le dijo que ellos tenían que hacer algo. ¿Recuerdan? Enseñorearse sobre todo. Sobre los peces en el mar, sobre las aves en los cielos, sobre todos los animales de la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Entonces Dios le entrega a Adán el gobierno de toda la creación, ¿cierto? Dios le entrega a Adán el dominio de toda la creación. Otras versiones dice y domine, ¿cierto? Entonces Dios cuando crea a Adán puso a Adán como dueño, señor de la creación, ¿cierto? En Adán estaban los reinos del mundo, pero pasó algo con Adán, los perdió. Cuando el diablo se enfrenta con él, con Adán y Eva, por los reinos de la tierra, Adán pierde los reinos de la tierra que los tenía él. Entonces vamos a leer Mateo 4, versículo 8, que está hablando de la tentación que le hace el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 8. Vamos a leer solamente este aspecto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, aquí el diablo le da una visión al Señor Jesús de los reinos del mundo y le mostró la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Listo? Vamos a sumarlo con el testimonio de Lucas, porque Lucas nos va a añadir algo que no nos añadió Mateo. Vamos a verlo. Lucas 4, ahí adelante, versículo 5. Lucas 4, versículo 5. El mismo testimonio, pero leamos los de Lucas para mirar qué le complementó Lucas que Mateo no escribió. Lucas 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En ese momento los reinos egipcios, los reinos babilónicos, el reino de los romanos, todos los reinos que existían. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, presta atención a lo que le dijo, a ti te daré la potestad y la gloria de ellos. ¿De qué? De los reinos. Y aquí es donde nosotros entendemos por qué y cómo Adán perdió los reinos. Porque a mí me ha sido entregada. O sea, al diablo se le entregó los reinos del mundo. ¿Cuándo? Cuando los perdió Adán. Adán vendió los reinos de la creación por caer en pecado y los tiene el diablo. Entonces por eso el diablo le muestra al Señor y le dice, si tú te arrodillas ante mí, te los doy, porque a mí se me entregaron. ¿Cuándo se le entregaron? Cuando Adán los perdió, ¿cierto? Pero el reino inicialmente es de Dios y Dios se lo dio a Adán, pero Adán lo perdió. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo en el milenio? ¿Y qué está haciendo en esta era con la iglesia? Recuperando los reinos del mundo. Recuperando los reinos del mundo que Adán perdió. Por eso es tan importante el testimonio de la iglesia en cada ciudad. Porque cada vez que se va avanzando en esa ciudad el testimonio de Cristo y cada vez que se va alcanzando más gente, quiere decir que el reino de Dios va avanzando. Y la luz va llegando a más lugar. Y el reino de Dios se está estableciendo desde la iglesia, hermanos. Muy importante. Amén. Y a quien quiero, se los doy.
Amén. Entonces, vamos a ver lo que el Señor entonces empieza a enseñarnos en relación con su reino. Todos conocemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Vamos a leerlo en Mateo 6. Mateo 6, y vamos a leer solamente un aspecto. El primer aspecto del Padre Nuestro. Recuerde que el Señor le estaba diciendo que no oraran como los fariseos, que no oraran como los hipócritas, que creían que por su vana repetición iban a ser escuchados. Entonces llegamos al versículo 9. Entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo primero que nos enseña el Señor Jesús es que tenemos que orarle ¿a quién? A Dios que está en los cielos. ¿Sí? Coma, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos sigue enseñando el Señor Jesús? Que la iglesia debe santificar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios debe ser santificado en nuestras vidas. Cuando el nombre de Dios es santificado en nuestras vidas, el nombre de Dios es santificado delante de todo en el mundo. Y a la parte que nos interesa en relación con lo que estamos compartiendo: venga tu reino. Venga tu reino. Entonces, ¿qué es el milenio? El cumplimiento de esta oración. El milenio es el cumplimiento de la oración que nosotros, porque ¿a quién le está enseñando el Señor Jesús a orar? A los discípulos, a nosotros, a los apóstoles primeramente y luego a la iglesia. Entonces, ¿la iglesia por qué debe orar? Para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Entonces, el deseo, el sentir apostólico, el sentir del Espíritu Santo que ha colocado en nuestros corazones es que pidamos para que el reino de Dios venga, para que el reino de Dios se establezca. Pero recuerde, hermanos, el reino de Dios debe ser establecido primero ¿en dónde? En nuestros corazones. Es desde ahí donde tiene que ser establecido para que empiece a extenderse, ¿cierto? Entonces nuestra oración es esa: Señor, establece tu reino. Y el milenio entonces es un cumplimiento de esa oración: venga a nosotros tu reino. Vamos a mirar que el entendimiento judío del primer siglo, ellos entendían que estaban esperando un reino y entendían que iba a haber la manifestación de un reino. Vamos a Lucas 24, 23 y vamos a considerar lo que dijeron los dos ladrones. Uno de los ladrones en la cruz. Lucas 23, versículo 42. Recuerde, estaba el Señor Jesús en la cruz, estaba los dos ladrones a derecha y izquierda haciendo separación, y el ladrón de la derecha conocía mucho de Jesús. Mucho conocía de Jesús. ¿Recuerda? Cuando el de la izquierda le dice: si eres el Hijo de Dios, baja y bájanos a nosotros por ahí derecho. Entonces el de la derecha, ¿qué le dice? Y aún en esa condición, ¿tú no crees en Dios? Estamos parafraseando. Él dice: este no ha hecho nada malo. Este es un justo. O sea, él sabía quién era Jesús. Y aparte de saber quién era Jesús, que era un justo, también sabía que iba a venir en su reino. O sea, sabía que Cristo iba a establecer un reino. Vamos a leerlo. 42. Jesús le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí me entiendes? Entonces mira que los judíos entendían que iba a haber un establecimiento de un reino. Y había un rey en ese reino. ¿Quién? Jesús. Sumemos Mateo 20, versículo 21. Mira lo que decía la tía de Jesús. Mateo 20, versículo 21. Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino. ¿Sí ves? O sea, los judíos entendían el establecimiento de un reino literalmente, ¿cierto? Ordena. ¿Por qué le dice que ordene?
porque Él es el rey de ese reino. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿cierto? Entonces un hermano comenta en este versículo, en un comentario del texto del Nuevo Testamento, y dice, la palabra de una tía tiene peso, ¿no? Vamos a mirar en Daniel 2 un texto o el acontecimiento con Nabucodonosor que se puede entender como el esqueleto de la profecía. Y este capítulo nos habla del establecimiento del milenio en la tierra. Vamos a Daniel 2, versículo 8, y vamos a ver el reino milenial en Daniel. Recuerda lo que dijimos que era el milenio, un periodo de 1000 años donde se manifestará la gloria, el reino, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Vamos a Daniel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 para entender qué es lo que sucedía, el contexto. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Les voy a resumir porque es largo. Nabucodonosor manda llamar a los magos, a los adivinos, y les dice, tuve un sueño, pero necesito que me den la interpretación. Los magos le dicen, bueno, rey, diga el sueño, le damos la interpretación. Nabucodonosor dice, se me olvidó el sueño. Entonces me tienen que decir que soñé y me tienen que dar la interpretación del sueño. Y si no lo hacen, los voy a matar. Entonces, claro, no pudieron hacerlo porque los magos le dijeron, rey, lo que tú pides, ningún hombre puede hacerlo, ¿cierto? Entonces, Daniel hacía parte de los astrónomos, porque Daniel no era astrólogo, y entonces él estaba en medio de ellos. Entonces, como Nabucodonosor no pudo conseguir lo que quería, mandó a matar a todos, los astrólogos, los adivinos y los magos. Entonces fueron a coger a Daniel. Cuando cogen a Daniel, Daniel pregunta, bueno, ¿por qué nos van a matar? Queremos saber. Entonces le dice, lo que pasa es que sucedió esto y esto. Entonces Daniel le dice, va a decirle al rey que espere que le vamos a dar respuesta. Entonces él va y habla con Ananías, Azarías y Misael y le dice, vamos a orar para que el Señor nos revele cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cuál es la interpretación, ¿sí? No sucede, eso no lo puede hacer hombre alguno. Entonces llegamos al capítulo 2, versículo 28. 28, versículo 28, dice. Entonces ya se presenta Daniel y le dice. El 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio del que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ni Walter el Mercado, ni Salomón, ni nada de eso, ¿sí? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces le va a empezar a explicar, primero a decirle que soñó, y después le va a empezar a explicar, a la interpretación al sueño, hermano. Y esto es muy importante, porque aquí en esta profecía, es la profecía, voy a utilizar este término, la profecía esqueleto, porque es la profecía base donde se va a empezar a edificar, como hablábamos con los hermanos ayer, el esqueleto, y luego se le pone la piel, se le ponen los tendones, ¿cierto? Hasta que queda todo el cuerpo completo. Esta profecía es la profecía base donde se empieza a edificar el resto de profecías. Verso 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, imperios que no se mezclan. Estabas mirando, y preste atención que este es el asunto del milenio. Estabas mirando hasta que una piedra
fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen, mire lo que pasó con la piedra, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Recuerda lo que leímos en Habacuc y lo que leímos en Isaías? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. Entonces, ¿qué eran cada uno de estos metales? Reinos, gobiernos, ¿cierto? Un gobierno representaba el oro, un gobierno representaba el bronce, un gobierno representaba la plata, un gobierno representaba el hierro. Y la última forma de gobierno, que la vamos a ver cuando damos profecía, la última forma de gobierno es de barro con hierro. Pero recuerde que el barro con hierro no se mezcla. Los demás metales sí se mezclan, pero esa última forma de gobierno, que es un gobierno de 10 porque son los dedos de los pies, es una forma de gobierno de barro con hierro. ¿Listo? Nos vamos a entrar en eso ahorita, pero para que lo conozcamos. Entonces, cuando esté esa última forma de gobierno, la Biblia dice que una piedra cortada no con mano, y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Recuerdan la confesión de Pedro? Mateo 16, 18. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y entonces Pedro le digo, yo digo que tú eres Pedro, Petros, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, una piedra grande, masa rocosa, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién es la Petra en la Biblia? Cristo el Señor. Pedro lo dice en primera de Pedro, acercándonos a él, Pedro, a él, piedra viva, ¿cierto? Entonces esta piedra cortada no con mano es la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene y destruye los gobiernos del mundo, versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fue como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha, ¿qué? Un gran monte que llenó toda la tierra. Qué precioso, hermano, ¿cierto? El establecimiento del gobierno de la piedra, o sea, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y terminemos en todo ese aspecto con el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esa es la interpretación que le da Daniel, ¿cierto? O sea que la gran piedra que es hecha un gran monte es ¿qué? Un reino que se levantará, que no será destruido. ¿Qué es eso? Empieza con el milenio. Recuerde que es el milenio. Vendrá el Hijo del Hombre en su gloria y se sentará en su trono de gloria. Aleluya, ¿cierto? Qué precioso es Cristo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Entonces vamos a mirar unos aspectos de ese gobierno. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículo, ya le digo qué versículo, hermanos. 1 Corintios 15, versículo 22. Bueno, es del 22 para poder tomar el contexto. El contexto, Pablo en los primeros versículos del capítulo 15, versículo 1 al versículo 9, viene hablando del testimonio que se daba de Cristo, que era según las Escrituras. ¿Cuál? Que Cristo vino, que se encarnó, el Verbo se hizo carne. Que Cristo padeció y murió, conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Es el testimonio de la Escritura. Hasta que llega el aspecto de la resurrección, porque Pablo va a tratar uno de los problemas en Corintios. En este caso, casi el último problema era el problema que algunos habían dicho que no había resurrección de muertos.
Entonces lleguemos al versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, ¿por qué en Adán todos mueren? Versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre. O sea, cuando Adán peca, entra la muerte a la humanidad. Porque toda la humanidad estábamos en Adán, ¿cierto? Entonces, cuando entra el pecado en Adán, entra el pecado en todos. Por eso la Biblia es claro el Espíritu Santo en decir, por cuanto todos pecaron. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y conectándolo con el versículo anterior, entonces sería resucitado, ¿cierto? Pero cada uno en su debido orden. O sea, la resurrección no es como a mí me dé la gana. La resurrección tiene un orden. ¿Listo? Cristo las primicias. Para cumplir la fiesta de las primicias. Cristo es el primero en resucitar con cuerpo glorioso. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Listo? Ese es el orden. Cristo resucita, Él es las primicias, porque el griego del Nuevo Testamento dice Cristo argé. No está separado por una coma. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. 24. Después de su venida, luego el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él, ¿quién es Él? Cristo, reine hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo va a empezar Cristo a poner todos sus enemigos por estrado de sus pies? Cuando venga en su segunda venida. Recuerde, la resurrección de Cristo, la resurrección de los santos, y cuando venga entonces se establecerá ese reino, donde Cristo con los suyos va a empezar a hacer algo, a colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies, hermano. Entonces recuerde, el milenio es un periodo de tiempo en el cual también se establecerá y se conocerá la autoridad de Cristo, el gobierno y el reino de Cristo, hermano. Y vamos a tener un reino y un gobierno justo, por fin. Por fin, hermano. Miren nuestros gobiernos. Mire, y cuando vemos que vamos a mirar las profecías de Daniel, en Daniel 7, Daniel tiene visiones de los gobiernos y los imperios mundiales, y el Espíritu Santo hace que los compare con animales, ¿cierto? La primer bestia que vi era como de león, la segunda bestia que vi era como de leopardo, era como de oso. Entonces Dios compara los imperios y los gobiernos, la civilización, con bestias. Y el último gobierno, que era el Imperio Romano, dice, no había ninguna bestia que es igual a esa. O sea, no encontraba Daniel ningún animal que pudiera comparar ese gobierno. Era terrible. Entonces, cuando Cristo venga, se establecerá un gobierno justo. Amén. Miremos entonces ese aspecto en Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15. Y preste atención qué trompeta es. El séptimo ángel tocó la trompeta. O sea que en este caso sería la séptima trompeta. La séptima trompeta es cuando el misterio de Dios es consumado. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, en la séptima trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hermano, ¿por qué el Espíritu Santo habla de esta manera? Porque recuerde que no eran. Recuerde que los tenía el diablo y se los quiso dar al Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor venga la séptima trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ese gobierno empieza ¿en dónde? Pues en el milenio. ¿Listo? Y terminemos con un aspecto. Mateo 21.
38. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios lo colocó como heredero de todas las cosas al Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar que en esa herencia que el Padre le prometió al Hijo y también a la iglesia, porque la Escritura dice que si padecemos juntamente con Él, juntamente reinaremos con Él, dice la Escritura. Y si Cristo es heredero, nosotros la iglesia, cuando digo la iglesia, estamos hablando de cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, también somos coherederos juntamente con Cristo, ¿cierto? Amén, hermano. Mateo 21, versículo 38. Esta es una parábola, pero queremos traer este versículo para mostrar la intención que tenía Mateo en mostrarnos quién era el heredero. Mateo 21, 38. Ahora la parábola de los labradores malvados. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, porque anteriormente habían venido unos siervos a la heredad, y estos labradores los golpearon, y a unos mataron, golpearon. Y entonces cuando vino el hijo, dijeron ellos. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero de la viña del Señor. En este caso, primeramente Israel, su primera aplicación, ¿cierto? Este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Entonces, claramente se establece que el heredero es el Hijo de Dios, porque eso hicieron los judíos. ¿Qué hicieron? Mataron al heredero, ¿cierto? Cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Sumemos un texto con Romanos 4. Recuerde, la suma de tu palabra es verdad. Y recuerde lo que estábamos hablando hoy y lo que el Señor oraba hoy. No hay un mejor lugar que estar a los pies del Señor y a los pies de su palabra. Romanos 4, versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por causa de la fe. El contexto es, Dios le promete a Abraham que en su simiente todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Eso se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo viene, muere en la cruz, asciende y envía su Espíritu Santo. Cuando envía el Espíritu Santo, gente de toda la tribu, lengua, nación, cree en el Señor. Esas personas entran a ser benditas en la bendición que Dios le prometió a Abraham. Pero también Dios le hizo otra promesa a Abraham. Y se la hizo por la fe, no por la ley. Por eso el Espíritu Santo es claro. Que Abraham, cuando va caminando por Israel, por lo que era geográficamente en ese momento Canaán, le da visiones y le dice a Abraham: esta tierra te la daré a ti. Mira al oriente, al occidente, al norte, al sur, todo te lo daré, ¿cierto? No se dice que Abraham le dijo que Abraham iba a ser heredero del mundo, sino que lo que está viendo Pablo acá, ese cumplimiento es en Cristo, que Cristo sería el heredero del mundo. Entonces, esa parte donde dice que sería heredero del mundo está haciendo referencia a la simiente de Abraham. Y el cumplimiento de esa promesa se llevará a cabo en la simiente de Abraham, que es el Mesías, en el reino mesiánico, en su segunda venida. Entonces, recuerda lo que dice la Escritura, que el Padre le dio todas las cosas al Hijo. Que todo lo que es del Padre es del Hijo, ¿cierto? Entonces, el heredero por excelencia del Padre, ¿quién es? El Hijo. Entonces, el que va a heredar el mundo va a ser ¿quién? El Hijo. Pero recuerde que donde está Cristo, está la iglesia, ¿cierto? Vamos a leer ese texto que nos habla de la herencia. Hebreos 1, más adelante. Estamos leyendo muchos textos de la Escritura, ¿no? Hebreos 1.
Y Hebreos 1 es una de las más altas revelaciones que tiene la Biblia, hermano. Aquí en Hebreos nos muestran al Hijo como el creador en el pasado, en el presente, como el sustentador y en el futuro, como el heredero. Vamos a leerlo. 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, preste atención, en los postreros días nos ha hablado en el Hijo, más exactamente, a quien constituyó heredero de todo. Ya acabamos de leer en Romanos 4:13 que hay alguien que iba a heredar todo. Y aquí el texto es claro que nos dice que el Hijo de Dios fue constituido heredero ¿de qué? Heredero de todo, hermano. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar una de esas herencias que el Padre le prometió al Hijo. Salmo 2, Antiguo Testamento. Salmo 2, vamos a leerlo desde el versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 9. Salmo 2, versículo 7. Mire cómo dice. Aquí está hablando el Hijo de Dios. Esto que vamos a leer lo habla el Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho. ¿Qué me ha dicho Yahvé? Ese es el Hijo que está hablando. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Sí? O sea, el Hijo está diciendo, Yahvé me ha publicado un decreto y me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero el verso que sigue habla el Padre. ¿Sí? Es una conversación del Padre y del Hijo. Y dice el Padre, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué es esto? Lo que Cristo va a obtener cuando venga en su segunda venida. El reino. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Y recuerde que hay una promesa en Apocalipsis a los vencedores. El que venciere heredará todas las cosas, las naciones, y las regirá con vara de hierro. O sea, juntamente con el Señor. ¿Listo? Entonces, Juan 16, Nuevo Testamento. Y miremos entonces este aspecto de que el Cristo, el Hijo de Dios, es el heredero de todas las cosas. Juan 16, versículo 17. Solamente la parte A, hermanos. Se los leo. Todo lo que tiene el Padre es mío. La Escritura dice que Yahvé Dios, el Padre, es el dueño de los cielos y de la tierra. O sea que todo lo que es del Padre, ¿es de quién? Es del Hijo. Pídeme por herencia y te daré las naciones. Todo es mío, todo te lo doy al Hijo. Y de la misma manera habrá Lucas en el Lucas 10, 22. Y la parte A. Lucas 10, versículo 22, la parte A. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Amén. Entonces, todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Todas las cosas el Padre se las dio al Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, cuando Cristo venga es un cumplimiento de eso, hermano. El reino milenial de Cristo, 1000 años, y creemos, en el caso particular, será literalmente 1000 años en la tierra. Y si no se entiende literalmente 1000 años, hay muchas partes de la Escritura que no van a tener cohesión, hermanos. Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y terminemos entonces con un texto donde nos muestra esta realidad. Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. 11, disculpe, hermano. Sí, Romanos 11, 36, sí. Romanos 11, versículo 36. Recuerde,
Cristo es el heredero del Padre. Cristo es el heredero de todo, ¿cierto? 36, este texto es precioso, hermanos. Porque de Él, y por Él, y para Él, y todos esos Él deben ir en mayúscula, porque es el Hijo de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué es? Son todas las cosas, ¿amén? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, cuando el Padre creaba todo, todo lo creaba para su Hijo. Todo el Padre se lo dio al Hijo. El Hijo se lo dio a la iglesia, ¿cierto? El gobierno del mundo se lo dio el Hijo a Adán. Porque recuerde, Dios dijo, hagamos en plural. Vemos una participación de las personas divinas en la divinidad. Y en esa participación hacen partícipe al hombre del gobierno de la tierra, ¿cierto? Y entonces eso que Dios le encomendó a Adán, Adán lo perdió. Entonces ahora Dios está restableciendo el reino del Padre, el reino del Hijo por la iglesia. Y la manifestación final de este reino será cuando Cristo, nuestro amado Señor, venga en las nubes, en los cielos, en su gloria, se sentará en su trono de gloria y entonces se cumplirá la palabra que dijimos en Isaías y en Habacuc. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. ¿Reflejada en quién? En el Hijo de Dios. Porque sigue diciendo Hebreos 1, Él es el resplandor de su gloria, hermano. Entonces, el Hijo de Dios vendrá a reinar 1000 años sobre la tierra. Entonces, en las próximas reuniones vamos a empezar a mirar, con el favor de Dios, sobre quién va a reinar, cuál va a ser el papel de los creyentes, cuál va a ser el papel de las naciones, qué pasará con el diablo, qué pasará con los espíritus. Vamos a mirar la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Vamos a mirar cómo las cosas en la tierra, según la Biblia, van a tener un giro por causa de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo, cómo muchas cosas van a ser restauradas, cómo va a ser el gobierno, cuál es el papel de los santos. Vamos a empezar a mirar entonces muchas cosas entonces en la próxima reunión para complementar este tema, hermanos. Amén. Vamos entonces a orar al Señor y vamos a agradecerle que pudimos compartir un aspecto de su palabra.